¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, un nuevo inicio junto al doctor Oscar Parada. Hoy con un tema muy importante para todas aquellas mamás que a veces nos gusta automedicar a nuestros niños. Este tema relacionado con la tos. Atentos que este tema es muy importante. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gloria, buenas noches, gente que ve este programa, que cada vez va creciendo un poquito más, porque tocamos temas realmente importantes y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que realmente quién no lo sufre y quién no se desespera cuando ve básicamente a sus niños tosiendo. Por este programa no va a ser solamente para los niños, va a ser también para los adultos, porque tienen que ver que hay muchas razones por las cuales un niño o un joven o un adulto pueden presentar tos. Vamos entonces con este espectro, con este fantasma que es en las noches, porque básicamente las noches la gente tose más, que es la tos. En primer lugar, vamos a explicar qué es la tos, pero no antes sin hacer un recuerdo anatómico de qué es el aparato respiratorio y cómo está formado. Fíjense acá bien, el aparato respiratorio se divide en dos partes, las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Acá está la nariz, acá están los senos, el oído, acá está la garganta, aquí está la laringe, que es lo que separa realmente las vías respiratorias altas de las bajas. En las bajas está la tráquea, están los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, que son las bolsitas donde llega el oxígeno o el aire y se oxigena en cada pulmón. Entonces, acá hay 2 lóbulos en el pulmón izquierdo y hay 3 en el pulmón derecho. Entonces, este más o menos un repaso rapidito, lo que es la anatomía, para que ustedes sepan de dónde viene la tos, porque hay que ubicarla perfectamente bien para hacer un tratamiento adecuado. Acá tenemos cómo se produce la tos. ¿Qué es la tos? La tos podemos decir que es un mecanismo de defensa por el cual el cuerpo trata de botar algo que le está haciendo mal. O sea, cuando hay flemas, cuando hay gérmenes, cuando hay basura, cuando hay contaminación, entonces la persona empieza a aspirar aire, se crea una presión negativa en su pulmón, porque aspira, después se crea una presión positiva que se contrae los músculos respiratorios y el diafragma especialmente, hace fuerza para que la glotis, que es lo que estamos explicando acá, se abra, y cuando se abra es una eliminación rápida, brusca y violenta de las cosas, los elementos que hay, de los gérmenes, partículas que pueden estar molestando a esa persona, que es la tos, gracias a la cual a la tos la limpian. Entonces ese es el fenómeno por el cual las personas pues tosen. No se dice tuesen, por si acaso se dice tosen. Mucha gente dice tuesen, no es de verbo toser, no tueser. Entonces, mamá, ¿qué es la tos? Así se produce. Ahora vamos a ver, muchas veces cuando han ido a sus médicos, ellos han dicho, se contagia por las gotitas de flujo, por las gotas que todo el mundo tenemos expelemos al aire cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos incluso. Y hay 2 imágenes, fíjense, en cámara súper rápida. Cuando una persona tose, mira la cantidad de saliva, de gérmenes, de moco que está eliminando en cada tosida. Acá tenemos otra persona también, que es increíble la cantidad de gérmenes que uno puede expeler al toser y no usar barbijo o usar la manga, como ya les hemos enseñado alguna vez, que tienen que taparse la boca de esta forma, o simplemente usar papel de Kleenex, ¿no? Pañuelitos de Kleenex. Entonces, vean, mamá, cómo cuando uno tose, pues contamina absolutamente todo. Esas son las famosas gotitas de flujo. Es un nombre probablemente, si no me equivoco, alemán, pero habla de estas partículas que son las que contagian todos los problemas respiratorios, la tuberculosis, la neumonía, etcétera, etcétera, se contagian a través de estos tipos de gotitas. Estas gotitas van, uno se tapa la mano, con la mano la boca, su mano está totalmente contaminada. Le da la mano a alguien, le contamina la mano a alguien, se come algo con esa mano contaminada y ya está el germen nuevamente en su boca. Entonces hay que cuidar mucho cuando uno estornuda, tose, mamá, siempre hacerlo con barbijo o con Kleenex o por lo menos con la manga de su brazo, como más o menos se ha enseñado en caso de urgencia. A veces un estornudo, una tos, uno no tiene todo calculado, no tiene todo preparadito, pero sí, entonces taparse la boca así es una buena decisión y algo que va a evitar que otra persona también se enferme. Tenemos acá, ¿qué es la tos aguda? Viene tos, el chiquito empieza a toser, la persona empieza a toser, entonces decimos, si es menos de 2 a 3 semanas, se llama una tos aguda.
La tos aguda, otorrino, nariz, garganta. Entonces, rinofaringitis o resfrío es exactamente lo mismo. En primer lugar, un resfrío que son el 90% de tipo viral. Con médico dura 10 días. Sin médico dura 1 semana y 3 días. Es decir, mamá, con médico, sin médico, esta enfermedad dura lo mismo. El médico debe intervenir, o la madre puede llevar a su médico cuando hay fiebre elevada, tos con vómitos o cuando se empieza a complicar el cuadro. Entonces son entidades en que el médico sí debe ser consultado, porque mamá, un médico o un resfrío, si ustedes lo dejan pasar, solo tiene un 90% de pasar, pues va a estar un poquito molesto, catarro nasal, un poquito de estornudos, pero si no hay fiebre elevada y no se complica, déjenlo a ver sin tratar, mamita. Hay tratamiento solamente con dar abundante agua para que ese moquito se ablande, sea fácil de sacar, evitar los cambios bruscos de temperatura, especialmente los aires acondicionados. Hablando de aires acondicionados, mamá, les recomendamos que coloquen en 24-25 grados de temperatura, no más ni menos, porque muchas veces son papás exagerados, ponen 16, 17, se crean como témpanos de frío muy fríos, entonces los chiquitos están en un ambiente muy frío con puertas cerradas, van al otro ambiente y ahí hay un cambio brusco de temperatura, y no solamente los niños, sino también los adultos se van a empeorar, van a resfriarse, ahí es el comienzo de un resfrío. Piezas bien ventiladas, mucha gente cierra las ventanas durante la noche. Mamá, en verano que hace mucho calor, pongan por favor mallas milimétricas en sus ventanas para que éstas tengan protección contra los mosquitos e insectos, pero duerman con las ventanas un poquito abiertas. Uno necesita ventilar durante la noche, que es donde más se concentra pues el anhídrido carbónico, especialmente si hay plantas en la casa, si hay animales, etc. Y sobre todo, un detalle bien importante, mamá, eviten la transpiración. Respecto a la transpiración, quiero comentarles de que la transpiración en un bebé debería ser 0, en un adulto también 0, pero la transpiración es una forma de eliminar el exceso de calor. Los adultos no podemos estar permanentemente cambiarnos de ropa, vestirnos, entonces salimos al ambiente, entramos a una oficina con aire acondicionado, salimos al calor, entramos al auto que está muy caliente, entra el viento, entonces mamá, hay que acomodar la ropa de acuerdo al lugar donde uno se encuentre. Pero en los bebés especialmente eviten la transpiración, porque la transpiración en un bebé, mamita, se multiplica por 4 o 5 veces más la pérdida de agua. Los chiquitos transpiran, como les digo, 4 o 5 veces más que un adulto, y ahí se deshidratan, y el moco deshidratado es muy difícil de sacar y termina taponando la nariz, como sucede en los resfríos crónicos y también en las rinitis alérgicas. Vamos ahora, el caso de que los chicos que tosen más allá de 3 semanas, incluso por 4 semanas siguen tosiendo, entonces ya se habla de una tos persistente. En primer lugar, los factores ambientales. Quiero mostrar esta fotito, mamá, es un paciente mío hace varios años ya en La Paz. Fíjense, mamá, este chiquito tiene gorro, tiene 1, 2, 3, 4, como 5 prendas. La gente piensa, yo decía, señora, su bebé, ¿usted piensa que su bebé está bien vestido? Y ella me decía, pues sí, doctor, está bien vestido. No, señor, es una costumbre muy mala que existe, especialmente en el occidente del país, y es el sobreabrigo. Estos bebés transpiran demasiado, pierden mucho líquido, y estos chiquitos siempre van a estar con lo que se llama estertores nasales, es decir, va a estar siempre con su naricita. Eso, señora, no es una cosa ocasional, es simplemente el moco que está dentro de su nariz y se va secando. Entonces eviten que el bebé transpire, porque ahí empieza a taparse su nariz, y si el moco llega a obstruirse totalmente, entonces ya no pasará el aire por su nariz, y el bebé necesariamente, la persona mayor, si tiene rinitis, va a tener que abrir la boca para poder respirar. Entonces el aire no se calentará, no se humidificará, ni se limpiará y entrará por la boca frío, seco y sucio. Ahí tenemos el problema de la tos, que la gente se desespera por tratar la tos, cuando no se dan cuenta que el problema en realidad, especialmente en menores de 2 años, en quienes está prohibido el uso de antitusivos, no es otra cosa que el problema de mantener la naricita despejada, y para eso mucho líquido y no sobreabrigar para evitar la deshidratación de su moco. Cuando nosotros vemos un niño, por ejemplo, que está jugando con bolitas o con juguetitos que tienen botones, etc., y de pronto empieza a toser y se pone morado, lo más probable es que haya estado jugando con un cuerpito extraño que se haya metido a su boca y el chiquito se empiece a asfixiar. Entonces también es una forma de tos, pero esta tos el bebé está súper bien y de pronto empieza a toser y a ponerse morado.
puede uno pensar que se trata de un cuerpo extraño, ¿no? Esto es una emergencia, hay que sacarle el cuerpo extraño como dé lugar, pero es una forma de tos. También cuando hay una rinitis alérgica, le explicaba mamá que en la nariz es una nariz que está tapada y que pica. Este surco que tiene esta niñita acá en la foto se llama surco del saludo. ¿Por qué? Porque se están siempre elevando la nariz como saludando, y este surco es bien clásico en las personas alérgicas porque pica en la nariz. A ellos también se les tapa su nariz, no pueden entrar por el aire por acá y tienen que abrir la boca para poder respirar, y el aire, como no se calienta, repito, no se humidifica y no se limpia, entra por la boca directamente a la garganta, frío, seco y sucio. ¿Y qué va a traer esto? Va a traer la irritación permanente de la garganta, el crecimiento de amígdalas, y las amigdalitis, y la sinusitis, y la bronquitis, y la bronconeumonía, como vamos a ver enseguida. Tenemos acá la sinusitis. El apellido de una rinitis alérgica es la sinusitis, porque todos los alérgicos terminan haciendo sinusitis. La sinusitis se caracteriza porque la persona de noche ronca, duerme con la boca abierta, carraspea, siempre está tragando moco, después tiene sinusitis, tiene dolor de cabeza y puede tener incluso migrañas por este problema que es la acumulación de moco en los senos, que hay en diferentes lugares de la cara. Aquí están los senos frontales, los maxilares, ahí los etmoidales, los esfenoidales. Son pequeñas cajitas timpánicas, son huesitos perforados donde se acumula el moco, porque estas celdillas que están viendo acá, que se llaman senos, están tapizadas por la misma mucosa de la nariz. Entonces también cuando hay una alergia, esto se inflama y el moco se queda acumulado acá y muchas veces se descompone, y ahí viene la inflamación de los senos, que se llama sinusitis. Dolor de cabeza, ojos enrojecidos, mal aliento, carraspeo permanente, etcétera, etcétera. Tenemos luego que estuvo muy de moda un tiempo el reflujo gastroesofágico. Quiero confesarle, mamá, de que el reflujo gastroesofágico se sobrediagnostica. Muchas veces cuestión de tener una buena técnica alimentaria y evitar que el bebé tenga tantos gases. Porque cuando tiene gases aplasta su estómago, entonces uno le toca su barriguita al bebé y el bebé empieza a devolver la leche. Y mucha gente dice, con poca experiencia todavía, que es un reflujo gastroesofágico. No, lo que hay que hacer es una buena técnica alimentaria y evitar que esa leche refluya. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el estómago con la vía respiratoria? Pues algo bien importante, señora, porque cuando la leche refluye por acá, refluye, o porque tiene muchos gases, o porque verdaderamente hay un reflujo, este esfínter de acá no funciona bien. El estómago, para hacer pasar la alimentación, se contrae hacia este lado y acá pasa. Pero cuando se contrae y la leche no funciona un esfínter que hay acá que se llama cardias, entonces la leche devuelve acá y muchas veces devuelve bruscamente y es puede llegar y puede absorberse al pulmón. Entonces estuvo muy de moda una temporada echarle a todo tipo de bronquitis, la repetición, el problema del reflujo, incluso operaban el reflujo para que esos chiquitos no tengan bronquitis, y no era tan real el problema, o sea, a veces se magnificó esta situación. También los tumores, por ejemplo, una persona que tenga un tumor en el pulmón, pues va a toser. Entonces, mamá, no puede pararse una tos sintomáticamente. Quiero mostrarles todo este cuadro que he hecho acá, que he elaborado con bastante trabajo, porque hay que coordinar los nombrecitos con las fotos, las imágenes, de que no pueden parar una tos simplemente tomando antitusivos comprados directamente en la farmacia. Es un peligro, ¿no? Porque pueden simplemente esconder las verdaderas causas y la cosa empeorar. Un tumor de pulmón puede ser a cualquier edad, especialmente en la tercera edad, va a manifestarse por tos, y si uno no previene, no va a un buen médico que lo revise, que sospeche estas entidades, pues ese tumor va a avanzar, y cuando ya esté tomando con metástasis ya hace muy difícil poder tratar. Los tumores también se expresan con tos. La tuberculosis, ustedes tienen una persona delgada, flaca, a veces la tuberculosis tiene mucho que ver con la pobreza, el hacinamiento. Las personas que tienen tuberculosis pues no se alimentan bien. Podríamos decir que la tuberculosis, que hay mucho en Bolivia, es un problema nacional muy grave, es una enfermedad básicamente de la pobreza. Todo país, todos los continentes, como África, por ejemplo, hay muchísima tuberculosis también, como en nuestro país. Y es un problema no resuelto, personas delgadas. Y fíjense, acá hay un detalle
que me hubiera gustado ponerlo más en énfasis, las cejas. Bueno, cuando hay una persona con tuberculosis, la tez se vuelve pálida, un amarillo mate, son amarillitas, y las cejas se pueblan más, se llenan más las cejas. Entonces hay un cuadro que se llama La belleza veneciana, una reina de Venecia, era muy linda pero tenía tuberculosis, y ella tenía una piel pálida, con sus cejas y sus pestañas súper marcadas, y era muy bella. Entonces decía La belleza veneciana, que es un cuadro que muchas veces da en las personas que tienen tuberculosis, ¿no? Estas personas cuando empiezan a tosen mucho, y a veces llegan ya a toser con sangre cuando los pulmones se están realmente lastimando. Y los parásitos, mamá, también tienen que ver muchas veces con la tos, porque hay lo que se llama el ciclo de luz, que cuando los ascaris, las lombrices, pasan por el pecho, o se entra por el intestino y se pasan a la sangre, se van por el pulmón, y el pulmón puede salir incluso por el pulmón y eliminarse por la boca los bichos, mamá. Entonces en ese momento obviamente que la eliminación de parásitos o simplemente que la persona se los trague va a producir tos, muy parecido al asma bronquial. Recuérdoles entonces en cada momento, no se debe parar la tos sin que un médico revise a su criatura, a su esposo, a su esposa, mamá o sus papás. El asma es otro problema de tipo, ¿cómo se define el asma? Como una hiperreactividad del pulmón. Supongamos que yo soy asmático, entonces que lo que a otras personas no les hace mal, para mí un perro, gato, plumas, alfombras, peluches, sprays, perfumes, comer cerdo, tomar gaseosas, tomar bebidas con colorantes artificiales, comer embutidos, plátano, guineo, o cítricos, maní, nueces y almendras, puede significar para una persona asmática el desencadenamiento de su pulmón. O sea, ¿qué pasa? Que sus bronquios se cierran. Este es un bronquio normal. Acá está la mucosa, acá está el entorno, la mucosa y la submucosa, y por fuera están los músculos. Entonces, cuando hay un asma, ¿qué pasa? Esa irritación por aspirar objetos alergénicos empieza a producir moco. Es un moco viscoso, es un moco filante. Es como más o menos la gotita, pero sin pegarse. Así es el moco, muy difícil de sacar. Para colmo, la mucosa se dematiza, se hincha. Es como si hubieran golpeado los pulmones. Y para colmo, se contraen los músculos respiratorios de los broncos. Entonces, el aire entra por acá, pero no puede salir. Ese es el asma, una alergia que va muy pegada con la rinitis alérgica. Entonces, mamá, los elementos que acabo de mencionar, téngalos en cuenta. Vuelvo a pasar el video, vuelvo a ver el videíto que puede verlo en YouTube después a partir de mañana, y revisen los elementos que les estoy mencionando, que un asmático, una persona con rinitis no debería tener cerca en su casa. La bronquitis puede ser generalmente de tipo viral, es cuando los bronquios también se inflaman, pero no con esa severidad que comentábamos para el asma, no tanto como esta, ¿no? Pero sí se estrechan un poco, entonces la persona también tiene dificultad para respirar, pero generalmente no silba como silba el asma. Entonces hay una obstrucción, hay una inflamación, entonces la persona tose, vomita flemas. Generalmente esto tiene un 90% de causa origen viral. Entonces esto generalmente se ponen de pronóstico y suelen pasar rápido. Las bronconeumonías. Las bronconeumonías, mamá, son la inflamación, la infección de los alvéolos. Acá estamos viendo un pulmón. En este pulmón ustedes pueden ver la tráquea, empieza las vías respiratorias bajas, tráquea, bronquios, bronquiolos, y al final de los bronquiolos está el alvéolo. Es aquí donde llega el aire, y acá se entra en esta burbuja, son como racimos de uvas, y ahí se ventila, se oxigena, se carga de oxígeno el aire que viene por la boca, y por acá se elimina el anhídrido carbónico que nosotros producimos en nuestro metabolismo, ¿no es cierto? Entonces sacamos la basura y el aire se vuelve a limpiar y se vuelve a salir contaminado. Entonces, pero cuando hay una bronconeumonía, mamá, esos alvéolos se llenan de pus. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre bronconeumonía y neumonía? Solo la distribución de la infección. Las bronconeumonías podríamos decir que son casi características del desnutrido, de la gente que tiene defensas bajas, de la persona que tiene tratamientos con corticoides o tiene síndromes que por sí tienen las defensas bajas, por ejemplo, como sucede con el síndrome de Down.
Entonces, y las neumonías son simplemente infecciones, pero localizadas, que son de un adulto, una persona joven que tiene mejores defensas. Entonces, no se inflama todito el pulmón, sino simplemente un segmento. Pero la gravedad puede ser grave, puede ser mortal. Y recuérdoles que en Bolivia la primera causa de muerte en menores de 1 año siguen siendo las enfermedades respiratorias. Tal vez acá, como lo que les decimos, de que no sobreabriguen a sus bebés, denle mucho más agua, serían fundamentales para erradicar esa mortalidad tan alta que hay en el país. ¿Por qué comento esto, mamá? Porque en este país, como en muchos otros, cuando un niño está con bronconeumonía, con su pulmón tomado, toman muestra para ver qué germen es, a qué antibiótico le hace que hacer un cultivo, ¿no? Y a veces se diluye todo ese recurso terapéutico en ver cuál es el germen. El estreptococo, uno ya sabe que es el germen más importante, el 90% de las neumonías son por estreptococo. Hay otros gérmenes también que son frecuentes ahora, pero vamos a hablar de que la gente, los profesionales de salud se dedican muchas veces a ver qué germen es y cuál es el antibiótico que hay que dar. Hay que hablar de la prevención, porque este chiquito llegó con bronconeumonía, tal vez porque no tenía agua suficiente en su cuerpo, porque transpiraba mucho y su moco se secó y ahí se infectó. Vamos a ver las cardiopatías. Una persona que tiene problemas de corazón, mamá, antes de darle un infarto a una persona, pues también va a tener tos. E incluso cuando uno tiene un infarto, se recomienda que la persona empiece a simular tos, que haga esfuerzo para que se destape su nariz, que bote el émbolo que tiene, está trancando su corazón. Pero la tos también puede parecer una persona abruptamente tos. No crean que simplemente sea torosis, que no puede ser un problema de preinfarto o infarto del corazón. Especialmente si les duele la mandíbula de ese lado o el brazo izquierdo, ustedes pueden estar presenciando una persona que está teniendo un infarto. Aunque esto es más frecuente en las horas de la mañana, también una persona con antecedentes de cardiopatías, de mala respiración, de hipertensión, puede darle un infarto en cualquier momento, que también se expresa al principio por tos. ¿Qué pasa con el tabaquismo? Esas personas que fuman mucho, ahí están viendo, no termina de fumar y está prendiendo otro cigarrillo. Mamá, el tabaco es terriblemente funesto para las vías respiratorias. Han visto, a pesar de que en las cajetillas dicen el tabaco produce cáncer, no se recomienda a las embarazadas, todo, pues la gente sigue consumiendo tabaco. Por suerte, mamá, el índice de consumo del tabaco ha disminuido prácticamente en todo el mundo. Eso es bueno, es una prevención porque el cáncer de pulmón está desencadenado básicamente por el uso permanente del tabaco. Entonces evitan los tabacos y también cuando hay problemas de enfisema, cuando se van destrozando los alveolos y los bronquios, se hacen problemas que la persona va a toser. Y nada raro que hay sobre esa destrucción de los alveolos y los bronquios, venga una sífilis, venga un SIDA, venga una infección de cualquier tipo, ¿no es cierto? Entonces el tabaco pues también está contraindicado en todas las edades. La fibrosis quística, tal vez no se diagnostica como debería diagnosticarse, pero la fibrosis quística tiene una característica importante. Hay lugares en el páncreas que está afectado básicamente el páncreas, pero las secreciones, los mocos de estos niños son terriblemente viscosos. Como habíamos hablado en el asma, los mocos que tienen estos chicos son realmente pegajosos, son como gel. Así, entonces es bien difícil sacar y estos chiquitos al final se mueren por obstrucción de sus vías respiratorias. Esta es una de las pocas enfermedades que ya genéticamente se pueden determinar desde el cuarto mes de embarazo. ¿No? Es una enfermedad genética que ya se la puede conocer y también tiene muchos mejores tratamientos que antes. Acá, en este país, tengo que comentarlo, probablemente estas fibrosis, estos chiquitos se mueren por bronconeumonías, por cuadros infecciosos respiratorios, porque no se los diagnostica en su cabal dimensión. En Argentina había mucho, en Chile no había tanto, y acá hay menos porque probablemente este cuadro de mucha tos seca y desesperante no se considera mucho en Bolivia. Vamos ahora a ver lo que es la tos psicógena. Cuando una persona ha tenido una tos, una faringitis, una sinusitis, muchas veces en forma refleja y sin darse cuenta, tiene este tipo de tos. Está caminando sin molestia alguna. Es la tos psicógena que no es tan infrecuente. Entonces, a la esposa de este señor, por ejemplo, le preocupaba mucho que su esposa esté siempre tosiendo. Le hacían análisis, cultivos de garganta,
radiografías, tomografías de senos y no había nada. Entonces también hay un cuadro que se llama la tos psicógena, que simplemente es una costumbre de la persona que durante un tiempo botó flema de estar haciendo eso, ¿no? Entonces hay que saber también descartar esa posibilidad. Y la coqueluche, mamá, que ya con las vacunas está prácticamente está desapareciendo, es cuando un niño tiene accesos de tos, tanto que se pone morado porque no pueden respirar bien. La coqueluche puede matar a los bebés, señor, pero en este momento ya hay vacunas contra la coqueluche, entonces úsenlas, sus vacunas, no pierdan su vacunación, que la prevención es la más barata y efectiva de las medicinas. Muy bien, mamá, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hablar de nuestros libros que tenemos en nuestro consultorio. Adelante, Gloria. Hacemos un pequeño intermedio para comentarles que pueden adquirir ya los libros del Dr. Óscar Parada, libros en los que sintetiza los más de 35 años de experiencia en el rubro de la medicina, la pediatría, el crecimiento y la nutrición. Una guía de salud que no puede faltar en su casa. Aproveche que esta es la última edición, El Pediatra en Casa 1 y 2. Al mismo tiempo contamos con el manual de la embarazada y el recién nacido, nuestro primer bebé, que incluye la alimentación desde el 6º mes hasta el año y medio. Pero, ¿dónde los encuentra? Estos libros los encuentra en las farmacias Farmacorp de todo el país. O simplemente nos puede llamar a nuestro consultorio en la ciudad de Santa Cruz, el 3888-222 o al 702-04209 y se lo haremos llegar a cualquier lugar donde usted se encuentre. Ahora vamos a hablar de algunas entidades que son también frecuentes y deben llamar la atención. Cuando la persona respira con su nariz tapada, respira con su boca abierta y el aire entra frío, seco y sucio y llega a la garganta ese aire que irrita las amígdalas y las hace crecer. Cuando uno ve las amígdalas grandes en una persona, tiene necesariamente que pensar que esa persona tiene en primera instancia una rinitis alérgica. Pero mamá, a través de nuestros viajes al interior del país, precisamente La Paz, Oruro y Potosí, sobre todo Oruro y Potosí más que los demás departamentos, tiene una rinitis vasomotora. No tiene alergia, pero la sequedad del ambiente hace que las narices se tapen. Entonces dice que cuando yo fui la primera vez a Oruro, hace muchos años ya, decía, señora, ¿seguro que no hay nadie en su nariz que tenga alergia? No, doctor, no hay. Yo me decía, ¿pero por qué? No tiene una lógica. Es que hay una rinitis vasomotora que obedece a los climas muy secos, altos y fríos. Entonces hay una nariz también que esto no es raro encontrar en el occidente del país por esa tapada de nariz que puede ser o por alergia o, como les decía, por obstrucción por frío y sequedad. Entonces estas amígdalas son fácilmente focos de infección. Ahora la gente dice, bueno doctor, pero si le saco las amígdalas, no le quito las defensas. Es que, señora, le voy a explicar qué es lo que sucede. Las amígdalas, en primer lugar, en la boca normal hay tejido linfoideo, acá hay tejido de defensa. Entonces, esos son porteros, guardias que evitan que todo entre a la nariz, a la garganta y se infecta, ¿no? Entonces, pero cuando estas son sobreexcitadas por un aire que entra permanentemente por la boca frío, seco y sucio, frío, seco y sucio, entonces esas amígdalas terminan por agrandarse y constituyen unas bolas que ya no tienen ningún sentido que estén ahí. Solamente evitan que uno respire tranquilo, y sobre las amígdalas también están los adenoides que no se ven acá porque están detrás de las amígdalas y tapan la nariz. Entonces, ese problema de la nariz, de los respiradores bucales, mamá, hay que tratarlos urgentemente. Ahora, muchas veces dice, doctor, he botado unas piecitas chiquititas. Cuando una amigdalitis con pus no se trata bien, al final la persona supera con el riesgo de que le dé una fiebre reumática, porque de este tipo de amigdalitis viene la afección al corazón que se llama fiebre reumática. Supongamos que esa persona pasó, se defendió bien, pero en la garganta quedan unas bolitas que son los tonsilolitos. Tonsilolitos significa piedras de las amígdalas. Tonsil, amígdalas, litos, piedra. Entonces quedan ahí y una vez está botando pequeños pedacitos de material de feo olor. Sale así su garganta o se lo saca con un mondadientes. Son estos tonsilolitos, ¿no?, que son historia confirmada de que esa persona tenía una amigdalitis con pus y no la trató como debió haberse tratado, bajo, como les digo, el riesgo de que haya infecciones en otro lugar del cuerpo, como es la fiebre reumática. Tenemos también la laringitis aguda. El chiquito está perfectamente bien. ¿Qué es la laringitis? La inflamación de las cuerdas bucales, ¿ya? Entonces, cuando uno está perfectamente bien, durmiendo una siesta, y de pronto no puede respirar. Esto ocurre a veces en la noche, más frecuentemente en la noche,
y los chiquitos pues tienen una gran dificultad respiratoria. Fíjense acá, se está hundiendo sus costillas porque el chiquito no puede meter aire. Al contrario que el asma, los chiquitos que tienen laringitis no pueden meter, porque se han edematizado sus cuerdas bucales donde pasa el aire y el chiquito no puede respirar. Entonces, yo trabajaba en el hospital, en el servicio de emergencia del Hospital Roberto Ríos en Santiago de Chile, y muchas mamás venían con sus niños a las 3, 4 de la madrugada y decían: doctor, no le miento, el chiquito bastante bien. Dicen: no le miento, doctor, pero mi hijito no podía respirar. Hace media hora que hemos salido de nuestra casa y el bebé no podía respirar, estaba muriendo. Entonces, mamá, es una experiencia vívida también de cómo el frío a veces ocasiona que haya una contracción por frío y se libere la garganta. Un detalle importante: las personas en los lugares donde hace frío, pues exponer un frío brusco con aire, una cosa puede producir que esto se contraiga. De lo contrario, vaya nomás a la clínica, que va a tener atención médica y probablemente necesite aire húmedo o algún descongestionante de las vías respiratorias. Es la laringitis o falso Krupp. ¿Por qué se llama falso Krupp? Porque el Krupp verdadero es por otro germen. Es otra enfermedad que se ponen blancas las amígdalas y la verdad que es mucha mortalidad. También hay vacuna para ese tipo de enfermedades. El enfisema, habíamos hablado de los fumadores que se van destrozando. Estos son los alveolos como uvitas normales, y cuando una persona fuma mucho, tiene ese enfisema. No solamente puede ser enfisema por el pucho, también puede ser porque esa persona trabaja en un ambiente con contaminación de arena, de pinturas, de plomo, todo, y entonces los pulmones se van rompiendo y esa persona se va dejando de ventilar en esos pulmones y es una enfermedad progresiva. Al final la persona se ahoga porque no tiene ya pulmón para respirar. Cuidado básicamente los puchos. Y la persona que trabaja en entidades donde hay elementos contaminantes, asbesto, arena, etcétera, siempre trabajen con medidas adecuadas, con barbijos adecuados para no destrozar sus pulmones. El humo también produce enfisema. Medicamentos. Cuando llega el momento de tratar un resfrío, una tos que es más o menos persistente, hay que usar antitusivos. Quiero comentarles, mamá, que los antitusivos en menores de 12 años están contraindicados, porque los antitusivos generalmente tienen opioides que pueden producir paro cardiorrespiratorio en los niños chiquititos menores de 2 años. Para los otros se puede usar también, pero no abusar. Ahora, el antitutivo siempre, ustedes, la gente que ha ido al consultorio, siempre ven que yo hago primero desobstruir esa nariz, tratar la alergia, tratar la rinitis, sacar perros, gatos, etc. Y también usar un spray nasal que le puede limpiar su moco y esta persona al tener su boca o tener su nariz despejada no va a respirar con la boca abierta y no va a tener el problema de la tos y tos y tos. Entonces muchas veces la gente va a un consultorio, el médico: señora, le dice: ¿a qué no necesitan? No puedo dar antitusivos, pero vamos a descongestionar su nariz. Y la gente dice: pero yo quiero algo para la tos. Señora, la tos es consecuencia de una nariz obstruida. Eso quiero que tengan bien en claro. Expectorantes o mucolíticos. En 1997, ya varios años más, hubo un artículo en la revista chilena de pediatría donde decían que el uso de expectorantes y mucolíticos no se ha podido demostrar utilidad en pediatría, excepto la bromexina, que es un derivado no me acuerdo el compuesto químico, ¿no? Pero lo único. Y usualmente en casos de fibrosis quística, de enfisemas, etc. Pero expectorantes y mucolíticos, especialmente los niños chiquitos, en los cuales su vía respiratoria son avenas filiformes, son como pelitas delgaditos. Si hay flemas, se tapan. Siempre pregunten bien a sus médicos o vean por lo menos el prospecto para qué edad. Pero yo, en mi experiencia, no uso expectorantes y mucolíticos. Y para colmo hay mucolíticos y expectorantes con antitusivos. Una opción totalmente opuesta, más que ya la OPS, la OMS, han prohibido dar mucolíticos y expectorantes con antitusivos, porque se produce la tos y se produce mucha flema. ¿Y con qué se saca la flema? Gracias a la tos. Y esos jarabes tienen un antitusivos. Entonces, cuidado con la mezcla o con la compra directa de medicamentos en la farmacia. Más recuerden que las farmacéuticas no son doctoras. Entonces, tengan muy en cuenta de no meter la pata y pedir: deme un jarabito para el resfrío de mi bebé o para mi resfrío, ¿no? Cuidado. Descongestionantes, en el caso que sean alérgicos, ¿no? Pues funciona perfectamente bien. Para que no dar un descongestionante cuando está con asma, porque va a ser el descongestionante contrae, seca el moco para que la nariz se destape. Pero usted le dan un descongestionante a un chiquito que está con asma
y le van a secar su flema y va a ser un cuadro desastroso, va a tener una bronconeumonía y una complicación y un asma mucho más severo. Entonces los congestionantes no pueden utilizarse excepto cuando el problema es de vías respiratorias altas. Por eso hicimos al principio de esta conversación esa diferenciación. Cuidado con usar congestionantes o antitusivos en personas que tienen el pecho tomado, porque va a empeorar el problema. Antibióticos, pues cuando uno ve que hay fiebre elevada, cuando el moco se pone verde, cuando ya dura más de 2 o 3 semanas esa tos, probablemente hay que usar antibióticos. Y antibióticos, no lo que salga en los cultivos acá locales, mamá. Ya hay trabajos, pero de miles de pacientes que demuestran, por ejemplo, el estreptococo siguen siendo vigentes estos antibióticos y estos antibióticos, que su esposo tiene que elegir el mejor de acuerdo a su experiencia. Pero los cultivos ya es cuando hay trabajos en otro lugar donde se tiene más número de pacientes, más laboratorios, más recursos, pues ya no hay que estar buscando qué germen le ha tocado a este paciente particular. Los gérmenes son básicamente los mismos. Entonces hay que respetar un poquito las estadísticas de estudios muy numerosos que se hacen actualmente en todo el mundo, más en los países desarrollados. Nebulización es importantísimo porque tratan de humidificar ese moco que les decía que se seca en la nariz por falta de agua. Uno mete agua para fluidificar ese moco. Entonces lo importante es que tenga un chiquito bien hidratado para que ese moco esté hidratado ya desde adentro, que no tengamos que hacer nebulizar y humedecerlo desde afuera. Y la vaporización en el cuarto en Oruro, Potosí y La Paz, mamá, vaporizar la piel es terriblemente importante porque el aire es muy seco. Entonces se recomienda en La Paz, Oruro y Potosí y todo el occidente del país usar vaporizadores, especialmente de noche, vaporizar la pieza hasta que los vidrios empiecen a empañar un poquito. Por ahí es suficiente, para que no transformen el frío seco en frío húmedo, que es peor. Pero necesitan esas mucosas para funcionar bien, necesitan entre un 40 o un 60% de humedad. Y en La Paz, Oruro y Potosí con más énfasis, a ver, la humedad del ambiente es de 30, 25, 20%, entonces eso afecta realmente la respiración normal. Esto no es un invento, mamá, es una señora que venía con su hijito, que le habían tratado todos sus medicamentos, mamá, no digo cuáles son buenos, cuáles son malos, pero mire pobre esa mamá lo que tuvo que gastar para tratar la tos de su bebé. Entonces, va donde un médico le indica esto, va donde otro médico o falla, entonces la mamá desesperada ante su hijo que no pase la tos, mira las cosas que compra. Pobres mamás, pobres ustedes que tienen que pagar un presupuesto de los medicamentos que son caros, mamá. Por favor, por lo tanto, les recomendamos, importante, prevenir el ambiente, no ambientes secos y fríos, ni muy calientes, porque acá generan los hongos, especialmente si hay humedad. Eviten los contaminantes como humo, hongos, irritantes, alergenos, perros, gatos, plumas, etc. Es una foto muy linda, es una foto microscópica. Esta velocidad que ustedes están viendo acá se mueven como latigazos. Y van sacando el moco que hay en la nariz. Pero es tan importante que esta velocidad que se llaman cilios estén bien hidratadas para que estos saquen el moco adecuadamente. Y cuando se secan mucho, por ejemplo, los ambientes muy fríos y secos, dejan de funcionar y se vuelven como pajitas. Entonces uno se acumula el moco acá y uno se mete el dedo o se suena la nariz y estos se rompen. Y el sangrado de nariz es por eso tan frecuente en lugares que son secos y fríos como es el occidente del país. Y simplemente, para terminar, bueno, hay otros tratamientos además de la gente que son las nebulizaciones, la vaporización, el huira que es antitusivo. Pero yo creo que la tos, mamita, nunca hay que tratarla como tos directamente, al menos que el médico diga al señor está en la primera etapa de un asma, de una bronconemia, aunque la tos es netamente irritativa. Pero tiene que ser indicado por un facultativo. Parar la tos no va a resolver el problema. La tos tiene un sentido de botar lo que hay dentro de la vía respiratoria, alta o baja, para eliminarla. Entonces la tos no hay que pararla con medicamentos para la tos. Hay gente que usa cebolla, ajo, con muy buenas experiencias. Nunca lo he hecho yo, mamá, pero hay gente que dice, doctor, yo le he puesto cebolla y ajo, le he dado ajo en la cebolla que pasó el sereno en el día siguiente, etcétera, muy bien. Utilizar en la entrada de las fosas respiratorias ayuda mucho a descongestionar a veces las narices tapadas. Y por último, mamá, tengan en cuenta, este es un pequeño resumen que les indica que no pueden tratar las toses sin ayuda de un profesional. No lo hagan, mamá, porque las consecuencias pueden ser graves.
Han visto ya todos los casos que pueden producir tos y que a veces no son tan sencillas. 80% les puede ir muy bien, pero un 20% se va a complicar la cosa. Entonces, no automedicar, es que a su primito le van a dar lo mismo, como está con tos le voy a dar lo mismo. Cuidado, mamá, puede que su niño tenga un asma y el otro chiquito tenga una rinitis. Tratamientos totalmente diferentes. No compre medicamentos para la tos en farmacias. En otros lugares ya está legislado, mamá, de que no se puede vender medicamentos sin la prescripción médica. Bolivia es un país subdesarrollado, por eso somos subdesarrollados, pero todavía la gente va a la farmacia, las farmacéuticas dicen, tiene tos, entonces déle este jarabito, entonces mamá, eso no es legal, eso no es correcto, eso no es ético. Es cierto, la gente se ahorra una consulta, 100, 200, 250 bolivianos, 300 bolivianos, incluso una consulta para ver un buen resultado. Pero al ahorrarse eso, pone en riesgo al ir a comprar los medicamentos directamente en la farmacia. Yo voy a la farmacia permanentemente por comprar medicamentos y veo que la gente dice, señorita, me duele mi cabeza, estoy con mucho moco, mis ojos están rojos. Y los vendedores de la farmacia venden todo sin siquiera consultar. Cuidado. Acuda a su centro o médico si sospecha que está complicándose el cuadro. Y no dé, importante esto, mamá, no dé ibuprofenos con estómago vacío o si existen vómitos. La gente tiene su niño con tos, está con fiebre, le da ibuprofeno, pero generalmente el ibuprofeno, mamá, nunca, ni lo tome usted ni lo dé a su bebé con estómago vacío, porque produce irritación del estómago y un estómago que recibe ibuprofeno con estómago vacío o irritado porque hay vómitos o flemas, pues va a empeorar muchísimo. Entonces eso confunde al médico. Ibuprofeno no de entrada, entonces, mamita, o sea, pueden dar el Dioxadol, pueden dar el Nodolex, el paracetamol, pero no el ibuprofeno de entrada. Irrita mucho el estómago y nunca lo vuelvo a repetirles, nunca lo tome ni lo dé con estómago vacío. Bueno, así un pequeño resumen nomás de más o menos el problema de la tos y vuelvo a recalcar, la tos no se puede tratar simplemente yendo a la farmacia y pidiendo un jarabito para parar la tos. Muy bien, vamos a preguntarle a Gloria qué preguntitas nos ha llegado esta noche. Adelante, Gloria. Muchas gracias, doctor. Tenemos mucha participación el día de hoy. Le cuento, por ejemplo, la señora Marina Villanueva, desde la ciudad de La Paz, nos dice: buenas noches, doctor. Le escribo muy afligida. Mi hijo de 2 años no deja de toser, especialmente las noches. Su médico, otorrinolaringólogo, nos dijo que debe operarlo de las adenoides. ¿Usted cree que con esto se podría solucionar la situación? Me da pena y miedo exponerlo tan pequeño a una intervención así. Qué linda pregunta, mamá, qué bella pregunta. Gracias, señora, por participar. Eso enriquece este programa y yo no puedo explicar todo lo que la gente a veces dice y tiene razón. En primer lugar, mamá, los chiquitos después, recién de los 2 años, empiezan a tener alergias, por lo tanto, a taparse su nariz, aunque tengan antecedentes muy claros de sus papás con alergias. Después del año, ahora hay que ver, mamá, antes de hacer una operación directamente, porque también se opera con mucha frecuencia de amígdalas y adenoides sin que sean necesarios, y no se va a operar solamente de adenoides, sino también habría que sacar las amígdalas. Pero mamita, hágale una tomografía o simplemente radiografías de Cabo para ver si hay adenoides o no. Tenga un poquitito, consulte con un médico internista. No se vayan, mamá, directamente al especialista. Tengan un médico de cabecera, que ese médico de cabecera les vea todo, desde cabeza hasta los dedos de los pies. Y diga, señora, entonces usted necesita ir al otorrino, necesita ir al neurólogo, necesita ir al ginecólogo, Tengan un médico cabecera, mamita, para todos los dos, para los grandes y para los niños también, como somos pediatras generales. Porque así van a estar protegidos un poquito, porque el médico que interconsulta al otorrino, por ejemplo, tiene la potestad de decirle, señor otorrino, dígame, ¿qué tiene mi paciente? Y es una protección que tienen los pacientes para evitar, pues, que se diluyan los tratamientos, ¿no es cierto? Es bien importante. Ahora, mamá, se puede operar, no habría razón, pero es bien poco probable que ese niño a los 2 años ya tenga amígdalas grandes o adenoides. ¿Que se ve alguna vez? Sí, pero que es frecuente, bien poco infrecuente. Una pregunta más, doctor. El señor Carlos Aldayuz, de la ciudad de La Paz, pregunta: doctor, ¿cuál es la diferencia entre tos seca y húmeda? ¿Influye el lugar del país donde uno se encuentre? ¿Y cuál debería ser en ambos casos el tratamiento respectivo? Muchas gracias, doctor. Pero 2 preguntas súper inteligentes, mamá, qué bonito. Si usted está en el occidente, en Potosí, en Oruro, y empieza a toser, probablemente
porque hay una rinitis vasomotora en la cual por la sequedad se tapa la nariz, esa persona va a empezar a toser porque el aire entra frío, seco y sucio a su garganta y por decir tos, y es una tos seca. No hay moco, es un problema de irritación directa de la garganta. Pero si esa persona ya tiene una bronquitis, tiene una neumonía, una bronconeumonía o un asma, tiene que sacar esa flema. Entonces, en la primera etapa del asma, por ejemplo, no hay flema que sacar, porque se está empezando a obstruirse los bronquios. Entonces, esa etapa se puede dar un medicamento temporalmente antitusivo para la primera etapa. Porque ya tiene que botar la flema, pues no, ya se suspende el medicamento y se da más bien un fluidificante y un broncodilatador. Sí, vamos, papá, hay una diferencia entre tos seca y tos húmeda, pero siempre la tos no es porque apareció la tos y molesta, es porque la tos está tratando de defenderse de algo, o de la sequedad, de la irritación, o simplemente de la obstrucción bronquial, como puede ser un asmático. Muy bien, doctor. Nuestra última pregunta para el día de hoy. La señora Mary Guaicho, desde la ciudad de Potosí, pregunta: doctor, mi hijo de 8 años tose y tose mucho, especialmente en las noches. No nos deja descansar y, por supuesto, él no descansa nada. Doctor, yo sé lo que usted opina respecto a la automedicación, pero ¿puedo darle algún tipo de jarabe tal vez natural? Mamá, hay que ver, como les decía, no hay que tratar el síntoma de la tos, hay que ver de dónde viene la tos, mamita. Eso es bien importante. Entonces, si el ambiente es muy seco, en Potosí es demasiado seco, les decía que las mucosas necesitan para funcionar bien, las mucosas de la nariz que sacan el moco, limpian la garganta, la humedad de la garganta tiene que tener también un 40 o 60% de humedad. Entonces puede ser que el ambiente esté muy seco y que necesite vaporizar, mamá, la pieza en las noches, básicamente, que es cuando aumenta el problema. Vuelvo a repetir, pongan un humidificador. No son caros más los humidificadores, porque mucha gente hace hervir en la hornilla, después se olvida, se quema la hornilla, se quema el agua, se quema todo, ¿no? Entonces, vaporizar la pieza por lo menos hasta que los vidrios empiecen a empañarse, y eso les va a dar mucha humedad, o sea, un 50% de humedad por lo menos en el ambiente, para que puedan respirar mejor. Les avisamos que en octubre, mamá, vamos a estar visitándolos en Potosí, para aquellos potosinos que nos están esperando con muchas ganas. Adoramos ese lugar que nos ha tratado siempre con tanto cariño y con tanta ternura, podríamos decir. Bueno, mamá, eso fue todo por el día de hoy. Les agradecemos estar con nosotros y espero que estas indicaciones de este problema que aflige a todos, que es la tos, pues ustedes les puedan ayudar al ver el video que hemos presentado el día de hoy. Gracias, gente, gracias, equipo, y gracias a ese esfuerzo que hacemos todo el equipo para que Parada Médica, el doctor Parada, siga emitiendo estos programas que son de orientación y educación en salud. Hasta el siguiente miércoles. Chao.